se encuentra registrado cómo Dios pudo obrar en la vida, en el caminar, en el corazón, en la mente, en el alma, en la guianza de los antiguos hombres que profesaron la fe. Y creo que no hay mejor guía para nosotros, para la iglesia, para el cristiano en este tiempo. No hay mejor guía que voltear su mirada a las Escrituras, porque ella le dirá lo que debe hacer y lo que Dios pide de los hombres que han creído, que creerán, que han creído y que creerán. No es ajeno a nosotros poner la mirada en la vida de nuestros hermanos anteriores. No es ajeno. Se ha hecho ajeno, pero no debe ser. Por eso, voltear a ver la vida de Moisés, creo que te hará bien. Creo que me hará bien. Por cierto, ¿qué recuerdan de la vida de José? ¿Qué recuerdan de él? ¿Hay algo? Siendo José el primer personaje que ya intentamos estudiar desde los días domingos en la congregación. Es bueno no olvidar lo que vamos aprendiendo. Si lo olvidas, ¿cómo lo vivirás? Porque lo que haya sido olvidado es porque no quedó guardado en tu corazón. Y si no quedó guardado en tu corazón, es porque no diste la atención ni el valor necesario a estas cosas, sino que lo desechaste, lo estimaste por menos. Y eso no es bueno. Es pecado, ojo, es pecado no tomar la ley de Dios en serio. Es pecado. La Biblia lo dice. Ahora, al transcurrir de los minutos que nos quedan, vamos a ver si ubico el pequeño pasaje que menciona que olvidar la ley de Dios es pecado. Poner por menos, poner en menos la ley de Dios es pecado. ¿Qué está queriendo decir el pastor con esto? Que cuando Dios te enseña algo y luego se te pide cuenta, alguien te pidiera cuenta de lo que te fue enseñado, ya, lo tengo aquí en la punta, eso es pecado. Eso es una evidencia tangible de que eso no está siendo meditado ni aquí ni aquí. Pero cuando alguien pidiera cuenta de la fe en la que hemos creído, y tú dices, la ley dice esto, la palabra dice esto, el mensaje dice esto, fue guardado en mi corazón esto, porque las escrituras me hablaron de esto. Allí hay un fruto de vida. Bien, como primer punto, recapitulando, notamos a Moisés, se nos describe a un Moisés en el capítulo 3, ocupado en las labores ordinarias de la vida. Nos dice la Biblia que Moisés se encontraba ocupado en las labores ordinarias de la vida. Éxodo capítulo 3 lo registra. Un simple pastor de ovejas, con un llamado muy grande, pero hasta el punto
o hasta el día que Dios aparece en la vida de Moisés, lo encontramos desempeñando labores ordinarias en la vida. Tan ordinarias como la suya, tan ordinarias como las del hombre actual, tan ordinarias como las suyas o las nuestras. Casado, padre de familia, intentando establecer una familia en Madián. Y por supuesto, también nos dice la Biblia, que nos cuenta acerca de la historia de Moisés, que Moisés estaba en Madián como en un tiempo tratando de resarcir el mal por el que había huido de Egipto. Moisés estaba como en un tipo terapia. Se había apartado de Egipto por consecuencia del pecado que cometió con sus propias manos. A algunos se les hace muy familiar el pecar con las manos. Algunos hasta este día pudieran tener las manos en el cuello del pecado. Moisés puso las manos en el cuello del egipcio, pero hay algunos en este tiempo que sus manos todavía sus manos están puestas en el cuello del pecado. Están agarrados con él. Pero Moisés, hemos visto que se encontraba en Madián huyendo de todas estas cosas por temor a perder su vida. Y en Madián se estaba dando como una segunda oportunidad. ¿Sí? Bueno, encontré una prometida, me establecí como familia. Es como el malandro típico de esta época, pues, que aquí en Acarigua mató, tal, robó, tumbó y se va para Puerto Ordaz. Y en Puerto Ordaz encuentra un trabajo en una compañía, se casa con una señora, tiene hijos, aparentemente está tranquilo, ¿verdad? Olvidándose, huyó. Esa persona huyó de los males que cometió en Acarigua. Así encontramos en la Biblia a Moisés, un hombre ordinario. Esto para mí, como cristiano, como hombre de Dios, es muy desafiante, porque lo entiendo. Entiendo que Moisés atravesó lo mismo que yo y que usted y que cualquiera que Dios llamare en este tiempo. Porque Moisés ejercía una vida ordinaria como cualquier otro. Sabía lo que era tener una esposa y había comenzado a tener unos hijos, comenzando por su primogénito Gerson. Ya luego después tuvo a Eliezer. Pero esto para mí me llena de satisfacción, porque creo que desde el momento que Dios llamó a Moisés, él tuvo que haber pensado en cosas que he pensado yo, en cosas que ha pensado cualquier otro que ha sido llamado a entregar su vida a Dios o que ha sido llamado a la salvación. Ojo, es bueno que desde ya entiendas esto. No son los pastores los únicos que han sido llamados a entregarle su vida a Dios de tiempo completo. No son los diáconos los únicos que son llamados a entregarle su vida a Dios por completo. No son los ancianos de una iglesia los únicos que son llamados a entregar a Dios su vida de tiempo completo. Todo cristiano que haya sido llamado eficazmente de parte de Dios debe asumir
el compromiso de entregarle al Dios que lo llamó su vida por completo. El problema es que la iglesia actual ha surgido o ha sufrido distorsiones. Porque hoy en día a los que son llamados a la salvación se les dice, sí, tú eres salvo, ya creíste, pero sigue con tu vida. Sigue con tu proyecto de familia. Sigue con tu plan. Sigue con tu sueño. Una cosa que en la Biblia jamás fue así. En la Biblia, todo cristiano que Dios llamó, Dios demandó de él toda su vida para la labor de la mies, la labor de la obra, la labor del evangelio, la labor de la fe. Si usted puede encontrar algún cristiano en las Escrituras que haya creído y haya continuado como si nada en su plan, en su vida, en sus sueños y en sus metas, me avisa. No lo hay. Todos los que Dios llamó, desde Abraham, Isaac, Jacob, hasta el último de los apóstoles, Pablo de Tarso, y el último de los creyentes del Nuevo Testamento, cuando Dios los llamó, su plan, su vida, su propósito, lo que ellos querían hacer, se acabó, murió, ya no tuvo más validez en su vida. Ahora su deseo, su anhelo, su mayor alegría era entregarle la vida a aquel que los tomó por soldados, aquel que los había salvado, aquel que les dio vida de entre la muerte. La fe, el Evangelio y Cristo pasó a formar parte de lo que la vida del hombre era. El problema de la iglesia actual, el problema de los creyentes modernos, es que la gente dicen haber creído, pero les toma años en su vida darse a Dios. Entonces ahora salen con el cuento, dizque que porque no están preparados, dizque que porque tienen una familia, dizque que porque tienen unos hijos. Pero en las Escrituras estas cosas nunca fueron así. El ejemplo perfecto de lo que estoy diciendo es Moisés. Y es el primer ejemplo, aunque con José vimos la misma característica, ¿verdad? José se dio por completo al plan de Dios, a donde Dios lo llevó y a donde Dios lo puso, allí él obró en la fe, por la fe, para el bien del pueblo de Israel. José jamás se olvidó del pueblo de Israel y dijo, ya yo soy gobernador aquí en Egipto, ya yo ni pendiente, yo voy ahora a vivir mi poderío y a olvidarme. No, José no hizo eso. Ahora estamos viendo en la vida de Moisés que Dios, cuando lo llama, él estaba en las labores ordinarias de la vida, huyendo después del pecado que cometió. Como punto número 2, vemos que la visión de la zarza ardiendo aparece en medio del desierto. ¿Sí o no?
¿Cómo se llamaba el desierto donde apareció la zarza? Oré. Oré. En ese desierto aparece la zarza, aparece Dios en medio del fuego, y en ese lugar Dios se revela a Moisés. Y vemos que Moisés se dispone. Una de las cosas que establecemos como algo digno de admirar de la vida de Moisés es la disposición inmediata que surge una vez después de haber visto el fuego. O sea, la disposición que surge en la vida de Moisés de acercarse después que ha visto el fuego, la disposición es inmediata. Él no dudó. O sea, no vemos en Moisés titubeo. No vemos en Moisés aquella cosa de que será, no será. ¿Será que voy para la iglesia? ¿Será que no voy? Ay, Dios mío. Y de paso, son tan extraños la gente de este tiempo que dicen, ay, Dios mío, guíame tú. ¿Será que voy o no voy para tu iglesia? Una cosa extraña. Ay, Dios mío, dame una señal. Dame una señal si hoy debo ir para la iglesia. Sí, una cosa que yo no sé de dónde la han sacado, ni de dónde han aprendido esas cosas, pero la gente de este tiempo se ha vuelto extraña, ¿sabes? El pecado los ha convertido como en cosas muy extrañas. Ay, ¿será que debo entregarme o no? No, y alguna gente hasta piensa, es que no sé, tengo dudas, todavía no, no sé si creo o no cree. ¿Qué quiso decir Dios mío? No sé si arrepentirme o no arrepentirme, pero veo en la vida de Moisés una disposición inmediata. Cuando él vio aquella grande visión de aquel fuego que estaba en medio de la zarza y que la zarza no se quemaba, ¿qué hizo? ¿Y qué dijo? Voy para allá. Dejando a un lado la responsabilidad que tenía, su oficio. Oye, si se me va esta, y si la pierdo, y Retro me la cobra, voy. Y esto es muy bueno en la vida de Moisés. Creo que Dios conocía a Moisés, así como conoce a cada criatura en este tiempo. Dios sabía que con él ver el fuego iría. Porque yo meditaba en esto, ¿verdad? ¿Por qué Dios no le habló primero? Si Dios estaba allí y el fuego estaba ardiendo en la zarza y no se quemaba, ¿por qué Dios desde el principio no le dijo, Moisés, Moisés? ¿Por qué Dios primero se mostró paciente? Cuando Moisés estaba viendo el fuego que ardía, ¿Dios estaba ahí o no estaba ahí? ¿Pero le había hablado? No. Desde el momento que él se dispone a ir, Dios se manifiesta. No es que se revela porque ya estaba ahí. Se manifiesta la voz y lo llama por nombre, mostrando entonces que Dios conoce personalmente a cada hombre. Dios no estaba confundido en el nombre, ¿sabes? Dios no dijo, ¿será que este es Moisés? ¿O será que...? Me parece. Oye,
es que yo los hago como todos igualitos. Dios dijo, ciertamente este es Moisés, aquel al cual he atraído al desierto, y que en mi ser supe siempre que cuando él viese mi luz, mi fuego, sus ojos serían puestos en mí. Ahora que tengo su atención, lo llamaré. Y se cumple entonces lo que dice Santiago capítulo 4. No dice allí que si los pecadores se acercan a Dios, Dios se acercará a él. Dios se acercará a ellos. Sí, Moisés llenaba el estándar de pecador, asesino, huyendo, fugitivo, prófugo de la justicia de su tiempo. Faraón era la ley y el orden del antiguo mundo. Y Moisés se había constituido en un prófugo de Faraón. Moisés llenaba el estándar de pecador. Pero cuando la luz de Dios se hizo visible, él atendió, dispuso. Por eso es que no creo en la gente que dura 3 años viniendo a la iglesia, escuchando la Biblia para poderse convertir. Entonces, no, es que ya va, pastor, deme una predicación más, oye, una que me mueva, una que me estremezca, oye, para ver si yo me convenzo, ¿vale? Termíneme de convencer, pastor, oye, si hoy voy para el culto y Dios me habla y el pastor da una palabra de esa, irracaba, santa, no, agarra. Si hoy voy para allá y hay de eso, hoy me convierto, hoy me arrepiento, hoy es mi día. No creo en esa gente, ¿sabes? Esos son incrédulos de primera línea. ¿Por qué? Porque no fue necesaria una predicación a Moisés. Aquí donde viene la parte más buena. No fue necesario un arrepiéntete. No fue necesario un chaki. Y entonces dicen, no, es que el pastor no me visita, es que, oye, yo quisiera convertirme, pero es que no sé, hay algo allá en esa iglesia que no me cuadra. Todavía no, oye, no sé, no termino de encajar. No fue necesario eso. La sola luz de Dios, la sola presencia de Dios en ese lugar fue necesaria. Fue más que suficiente. Y tú hoy, y algunos hoy, y muchos hoy, ponen en este tiempo como excusa de que se van a convertir y van a creer si sienten algo que les... Y dicen, y algunos hasta oran, si tú eres Dios, si en verdad tú existes, tócame, muéstrate. Háblame aquí en el oído. Aquí arrodillado a donde estoy en el cuarto, conozco a algunos que han llegado al grado de locura. Conozco a algunos que han llegado al grado de locura que ponen una silla al lado, se meten en un cuarto y ponen una silla al lado. Hasta que tú no te sientes aquí, Dios, conmigo y me hables, no salgo de este cuarto. Hay algunos que han llegado a ese grado de locura. No veo en ellos, no veo en el hombre de este tiempo, en muchos,
No veo en muchos de este tiempo lo que se ve en Moisés. Él acudió a Dios con una disposición inmediata, con una respuesta de ahora, hoy es mi día, hoy es el día para mí. Es Cristo hoy, ahora en mi vida, en este tiempo, de una vez y para siempre. ¿Quieres que te diga algo más? La misma luz que vio Moisés, el mismo fuego que vio Moisés ese día, hoy sigue brillando. Con el mismo fulgor, con el mismo incandescente, con la misma voracidad. El mismo fuego vivaz que vio Moisés es el mismo que hoy sigue presente. La luz del Evangelio alumbra. Lámpara es a mi pie su palabra y lumbrera, como una lumbrera. A mí Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Entonces yo demando de ti en esta mañana, si has visto y has oído las palabras de la luz, las palabras del Evangelio, las palabras de la verdad, ¿por qué tu respuesta no ha sido inmediata? ¿Por qué eso no ha sido más que suficiente para acudir a Dios? La razón verdadera, penitente, que te encuentras en este recinto es que tú amas tu maldad, tú amas tu vida ordinaria, tú te deleitas en los placeres, maldades, iniquidades, pensamientos de maldad de este mundo. Son tu regocijo los arbores del pecado. Por eso, cuando ves la luz, en vez de acudir, huyes por temor a que tus malas obras sean reprendidas. Cuando Moisés se acercó a la llama voraz que preserva el alma del hombre que cree, su ropa, sus ojos, su vida fue iluminada con lo que Dios tiene para el hombre. La mancha del calzado quedó plenamente visible, ya no era borrosa. La luz de Dios iluminó la condición de Moisés. Él no huyó del fuego, él se humilló delante de la zarza, cubrió su rostro por miedo y temor, reconociendo que la condición que lo había llevado a Madián era la de pecador. Sabía que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob se le había revelado en el Monte Santo. Por eso temió de que Dios ajustara cuentas con él ese día. Su temor estaba fundado en que él conocía los preceptos, los decretos y las disposiciones del Dios que se le había revelado a Abraham, Isaac y Jacob. Él supo que ese día aquella luz, aquel fuego podía brincar sobre él y consumirlo en un instante si así Dios lo quisiera. Pero hoy, como no ves esta zarza delante de ti, piensas que las palabras del Evangelio no están organizando un juicio sistemático, progresivo, diario, vigente y real en tu contra. Las evidencias están siendo recolectadas para un día llevarte delante del juez y las palabras del Evangelio te condenarán. Pues dice el Evangelio sagrado
que Jesucristo no vino al mundo para condenar al mundo, pero que las palabras de Dios te juzgarán en el día postrero. Eso significa que mientras tú estés en la condición de pecado y de maldad, debes de entender que hay un alguacil recolectando las evidencias para un día presentarlas delante de ti en la corte celestial. Y ese día te darán condena. Y la medida y la regla por la cual se te ejecutará será la palabra de Dios que se te ha hablado. Pido y ruego a Dios que podamos tener un corazón semejante al de nuestro hermano Moisés. Como punto número 3, Dios es claro y certero en sus disposiciones. Por cuanto llama a Moisés. ¿Quién puede darle lectura al verso 4? ¿Algún valiente que no esté dormido todavía? Muy temprano para dormir, César. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Dios esperó hasta el momento en ver la respuesta de Moisés. Dios no habló llamando a Moisés por nombre hasta el momento en que fue evidente la respuesta de Moisés. Dios no te llamará hasta que no vea que tu respuesta es evidente. Ay, yo quisiera que Dios me llame. Yo quisiera que Dios obrara en mí. No vienes para el culto, no te congregas, vives en una apatía. Cuando vas para tu casa a buscarte para que vengas al culto de broma, no le echas agua caliente a los hermanos. Dices que tú eres tú y que tú eres cristiano como tú quieras. Y que no voy a estar escuchando a ese pastor, al negro ese. Y de paso, en esa iglesia como que hay algo raro porque todos son negros y pelones. Y los que no son negros, pelones sí son. El hermano Richo, un negro pelón. El hermano Juan, un negro pelón. El pastor, un negro pelón. El hermano Ender, un ojo verde pelón. El hermano Joel, un pelón. Vacía, y es una broma rara. El abuelo Rubén, también un hijo pelón. Y dentro de poco el hermano José también que haga pelón. No, vacío, yo para allá como que mejor cuando venga el hermano a intimarme o animarme para proseguir en la fe. No, a mí no me gusta eso. No me gusta que me estén presionando. Pero después presentamos entonces delante de Dios nuestro argumento. Yo quisiera que Dios obrara en mí. Y después, en tu incapacidad o en tu falta de pensamiento cabal, te presentas y que delante de Dios, Dios mío, obra en mi corazón, ayúdame, cámbiame. Y algunos hasta cantan: cámbiame y hazme otra vez. Y Dios pudiera estar respondiéndole: chico, estoy intentando, pero tú no ves la zarza. Es más, para contigo te he puesto un arbusto más grande que la zarza.
Para contigo te he puesto un olivo, en el cual dice Romanos capítulo 11, que todos los redimidos fuimos injertados en el olivo de la salvación. Un olivo que brilla con luz magnífica, y tú eres tan ciego que tú no miráis, tú no veis los destellos claros de mi presencia. No solamente brillan, sino que te hacen hasta cambio de luces. Los pone hasta destellantes, así, y nada, tú no volteas. Hasta que no te dispongas a ir a Dios, Dios no se acercará a ti, pecador. Dios no se acercará a mí, pecador. El hombre debe disponerse a rendirse. Iré ahora. Y cuando fue, escuchó la voz más sublime del universo. Moisés. Moisés. Cuando dispuso su corazón y atendió a la luz, al fuego de vida, escuchó la voz más preciosa de la faz de la tierra. Algunos hoy dirían: cuánto me gustaría escuchar de nuevo la voz de mi mamá. Algunos hoy lo dirían. Otros dirían: cuánto me gustaría escuchar de nuevo la voz de mi papá. Otros hasta a lo mejor dirán: cuánto me gustaría escuchar una vez más la voz de mi esposo o de mi esposa. Otros dirán: cuánto daría por escuchar la voz de mi hermano o de mi hermana. Y si esto fuera significativo para ti, hoy yo te digo: cuánto más pudiéramos entregar por escuchar la voz de Dios, mencionando tu nombre, llamándote por tu nombre, firme, clara y ciertamente. Si quieres que Él te llame por tu nombre, acércate. Hasta que no dispongas tu corazón a ir a la luz de Dios, al fuego de Dios, Dios no te hablará. Dios quería intimar con Moisés. Pudo haberle hablado a lo lejos, ¿sí o no? Tiene suficiente poder para hacer que su voz resonara como trompeta en todo el desierto de Oreb. Pero Dios esperó paciente y apaciblemente a que su siervo se acercara. Cuando él se acercó, la voz tierna habló. Pero claro está en el texto las disposiciones de Dios. Lo que Dios expresó son las palabras más paradójicas. La paradoja de los siglos. Porque así como lo llama, le dice: no te acerques. Una cosa extraña, ¿verdad? La paradoja de las paradojas. Pero si tú me has llamado, Señor, ¿por qué me dices que no me acerques si tú me has llamado? Te quiero a ti, Moisés, pero arrepentido. Te quiero a ti, Moisés, pero sin pecado. Te quiero a ti, Moisés, pero sin la suciedad de tu vida y de tu camino. Es claro que Dios no quiere al hombre con la suciedad de su alma en él.
Es claro que Dios no quiere al hombre cerca de Él, con la sandalia manchada de maldad. Es claro. Y Dios da una exigencia, un requerimiento, una orden divina. Dice, quita las sandalias, quítatelas. Y nuevamente se muestra el corazón de Moisés. Otra broma más. Ahora va a venir usted, negro, que tiene 2 meses conociéndome, a decirme lo que yo voy a hacer o lo que no voy a hacer. Es que yo he vivido toda la vida así. Hermano, amigo, pero Dios declara en su palabra que tales y tales cosas son delante de Él ofensa, y que con esas cosas Él no te quiere. Bueno, sí, la Biblia lo dice, pero de ahí a de que la Biblia lo diga a que yo lo acepte es otra cosa. Moisés pudo haber rehusado a quitarse la sandalia. Pero cuando el hombre se acerca a Dios con un corazón dispuesto, jamás rehusará en obedecer a Dios. La evidencia de un corazón dispuesto es aquel hombre que jamás rehúsa a obedecer a Dios. Y Dios deja claro en este pasaje de la vida de Moisés que el lugar a donde aquel encuentro se estaba llevando a cabo era santo. No porque las partículas de tierra del monte Oreb tenían algo en especial, sino porque el Dios especial había descendido a ese lugar. La tierra no era santa en sí misma. El Dios que santifica había venido sobre ella. Dios describe que había venido. Dios le dice a Moisés, yo he venido en auxilio de sus aflicciones, de sus angustias. He conocido, dice Dios, he conocido muy bien el maltrato y el oprobio que sus extractores han puesto sobre ustedes, mi pueblo escogido, el pueblo de Israel. Pero también es para meditar en sin iguales maneras que Dios dice que en aquel tiempo habían otros pueblos, y habla allí de los heteos. ¿De qué más? ¿Quiénes están siguiendo la lectura en el verso 9, 8 y 9? ¿Qué dice? ¿Qué pueblo menciona ahí? Heteos, ¿qué más? Nos hace ver que el pueblo de Israel no era el único que poblaba la tierra en aquel entonces. De hecho, Dios dice que la tierra de los heteos, de los fereceos, de los amorreos, la describe como una tierra donde fluía leche y miel. Y eso no significa que en esa tierra producía mucha leche y mucha miel. Eso no significa eso. Significa que aquella tierra era productiva, era buena y era para el pueblo una porción necesaria como la leche. Y sería para el pueblo un lugar dulce como miel. Lo que significa es que aquel lugar a donde Dios les llevaría, y se lo está diciendo a Moisés, era un lugar bueno. No significa lo que muchos han querido decir, que en esa tierra fluía, producían, había mucha leche y mucha miel. No, no significa eso, hermano.
significa que ese lugar sería bueno, productivo en gran manera para el pueblo de Israel. Dios en ningún momento menciona querer salvar a los amorreos. Dios en ningún momento manifiesta que salvaría a las ciudades extranjeras. Dios le dice que Él había visto y conocido lo que su pueblo estaba viviendo. El pueblo que Él mismo había metido en Egipto. Porque quien metió al pueblo de Israel en Egipto fue Dios mismo. ¿Significa entonces que Dios hace acepción de personas? No, de ninguna manera. ¿Qué significa, pastor? Significa que Dios tiene su ojo puesto, visor, que Dios tiene conocimiento, que Dios tiene preocupación, principalmente por su pueblo. Si tú eres pueblo de Dios, si tú eres hijo de Dios, la preocupación de Dios está en gran manera sobre ti. De tus oprobios, de tus dificultades, de tus tribulaciones. Cosa que con los pueblos extranjeros, aquellos que no son pueblos de Dios, Dios no manifiesta que lo tiene. Dios manifiesta una particular inclinación. Dios manifiesta una firme decisión de hacerle bien a su pueblo Israel, su heredad, su pueblo santo, su pueblo escogido. Hermano, amigo, dése cuenta, los que están en este tiempo, los que están en este tiempo de apostasía, los que están bien son aquellos que son el pueblo de Dios. Compare su vida. Si usted es pueblo de Dios, si usted es hijo de Dios, compare su vida con los que no son hijos de Dios. Y mire quiénes están mejor. ¿Quiénes comen mejor? Y estoy hablando de en el bien de Dios. Porque Concho Quijada y Russo, exquisita de camino al infierno, si no se arrepiente. Pero el pueblo de Dios come del maná y de la carne de Dios de camino a la salvación. ¿Quiénes están mejor? Vemos que Dios le manifiesta a Moisés estas cosas. Y en el verso 10 nos dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. ¿Quién era Moisés para ser enviado a Faraón? Ciertamente Dios llama y busca a los pecadores, porque eso era Moisés. ¿Qué era? ¿Y usted y yo qué éramos? Ciertamente Dios llama y busca a los pecadores. Se le revela a Moisés, no como contento con su pecado, sino como mostrándole misericordia para dirigirlo al arrepentimiento. El llamado de Dios a los pecadores es al arrepentimiento, es a quitar la maldad y suciedad de su camino. Él te llama para darte una nueva vida limpia, no para aceptarte con la vida que tienes hasta hoy o estás llevando hasta hoy. Dios nos llamará
a ningún pecador para aceptarlo con su manchada y malvada manera de vivir. Dios llamará a un pecador para quitar de él el pecado que lo ha conducido a la muerte. Es claro, interesante, que Moisés no rehúsa ni contradice al pedido inicial de Dios. Luego, cuando Moisés supo la veracidad de aquel que le llamaba, supo que aquel que le llamaba era el Dios Santo que se le había revelado y que había llamado también a Abraham, a Isaac y Jacob. Sal de tu parentela, pronunció la voz divina sobre la vida de Abraham. Y Abraham salió también con familia. Moisés supo que este era el mismo Dios que le llamaba a él. Por eso tuvo temor de obedecer. Dios se describe a él mismo. Dios empieza entonces a revelarle a Moisés por qué lo había llamado. En el versículo 7, 8 y 9, Dios describe que él se había encontrado como el ojo visor durante el peregrinaje del pueblo de Israel en Egipto. Dios dice: yo he visto, yo he mirado muy bien la aflicción, el padecimiento y la angustia que ustedes han padecido durante todo este tiempo. Y no olvidemos pues que el pueblo de Israel había llegado a Egipto por disposición de Dios. Dios le hace una promesa a su pueblo. Le dice a Moisés que le daría esa tierra, solo que en esa tierra había gente viviendo, ¿sabes? La tierra no estaba desierta. La tierra donde fluía leche y miel no estaba desierta, esperando que los israelitas entraran y la tomaran. Había gente viviendo en esa tierra. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré muchas generaciones y su tierra sanaré.